buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. Bien. Bueno, me dijo Nadia que le fue muy bien en el examen. Estaba muy contenta. Así que lo felicito. ¿Ustedes cómo lo sintieron? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Difícil? Ay, mi gato no se mueve. ¿Cómo les pareció el examen? ¿Se sentían cómodos? ¿Sintieron que les faltaba algo que no hayamos visto? Los escucho. A mí me quedó una duda porque Muy bien. Digo, alguien tiene que decir algo. había una pregunta sobre ineficiencias. Sí, eso lo habíamos charlado. Yo le había puesto lo de la intervención del gobierno que generaba la pérdida social, pero no sé si era esa ineficiencia la que estábamos hablando. Eran todas las ineficiencias que salían, que estaban en el PPT, que lo habíamos repasado justo la clase anterior, cuando hicimos el repaso de ¿viste? De toda la materia. Sí. Y ahí por eso yo les tomé esa pregunta, porque como lo habíamos visto en el repaso, se los había mencionado. Y yo le pregunté. Ahí era todo. Le pregunté a la profesora Nadia si era eso y me dijo, no es eso, me dijo. Entonces por eso me generó duda. Claro, son todas las ineficiencias que se dan en el mercado, que la que vos mencionaste es una. No, yo pero puse, son un montón claro, más. sí, puse los precios máximos y mínimos, las retenciones y los impuestos. Esas son las que me acordaba más. Después, obviamente, me faltó. Exacto. Eran esas, también eran las ineficiencias que se daban en el mercado, todas, la existencia de bienes públicos, Sí. que los bienes públicos, viste que son aquellas que no tienen, no cumplen esta condición de que sean excluyentes o rivales, la existencia de externalidades, todas. Claro. No, yo me acordé de esas 4 y le puse esas 4, pero después le pregunté. Yo por eso les había dicho que lo repasen. Sí. Pero bueno, no importa, ese es un punto teórico. Sí. Y era como uno de los temas de la primera semana. Yo dije, bueno, por ahí ese es el que tiene más fresco. Viste que uno cuando empieza a estudiar siempre al principio lo tiene como más a mano. Pero bueno, si era eso, después tenían el ejercicio de los de utilidad, que era fácil, el de producción. Después le preguntamos la de los costos, que eso también lo habíamos visto. A ver si me deja mostrarles esto. Bien, y ahora la clase de hoy ya tenemos que regresar con la segunda parte de la materia. Toda esta parte está relacionada a mercado. Así que vamos a repasar un poco esto que ustedes ya conocen, de que los mercados, bueno, son aquellas instituciones donde se intercambian los bienes y servicios libremente y que en realidad no son un lugar físico, sino que está más relacionado a el intercambio de bienes. Después, ahí dentro de lo que tenemos en la estructura de mercado, tenemos distintas clases de competencia, ¿no? Porque una de las características que marca el mercado es la existencia de la competencia. Sobre todo el sistema capitalista como nosotros lo conocemos. Si no existiera competencia, no existirían las condiciones que nos permiten determinar que... Hay que preguntar a una chica en el dice, pongo el punto 7 del ejercicio de la producción. Y ahí le contesto.
Exacto. Entonces, bueno, tipos de mercados hay 10, o tipos de competencia en el mercado. Hay uno que es el de competencia perfecta, que es como el ideal, que específicamente hace referencia a un mercado en particular, que es donde tiene unas características específicas, que ese mercado, una de las características que tiene es que existen muchos oferentes, muchos demandantes, y ninguno puede tener interferencia en el mercado. ¿No? Ninguno puede influir ni en la cantidad ni en el precio de los bienes. Una de las características básicas de este mercado es que el producto es homogéneo. ¿Qué quiere decir que el producto sea homogéneo? Que no se puede diferenciar en particular. Uno no sabe si lo produjo una empresa u otra. Uno no es que puede asociar que determinado bien es producido por la empresa tal. Al no tener esta característica, quiere decir que el mercado no tiene marca o que el producto no tiene marca. Esa es una de las características básicas del mercado. Vamos a ver si me deja compartir. Entonces, relacionado al tipo de competencia, vamos a tener los dos mercados como los más extremos, que son el de competencia perfecta, el de competencia monopolística, que es el que más vamos a hacer hincapié porque es el que más conocemos, el que más está en nuestra vida cotidiana, el mercado de tipo oligopólico y el monopolio, ¿sí? Esos son los 4 primeros, pero vamos a ver que en total van a ser 10. A ver si me deja subir o me da problemas. Vamos a abrirlo. A ver si acá anda mejor. En el mercado de competencia perfecta, vamos a ver en particular que se da esta característica que yo les decía, que existen muchos oferentes, muchos demandantes, que el mercado es homogéneo, que el producto es homogéneo y que son todos productos que son idénticos. Otra de las características básicas del mercado de competencia perfecta es que no hay barreras de entrada. ¿Qué quiere decir que no hay barreras de entrada? Que toda aquella persona que quiere entrar o dedicarse a la producción de un bien lo puede hacer. Y toda aquella persona que por una cuestión de costos, los costos se elevan mucho y le resulta muy costoso y no obtienen las ganancias que le permitan cubrir los costos fijos, puede irse, no está obligado a permanecer. Eso no en todos los mercados es así. En otro tipo de mercados, si uno tiene pérdidas, igual no se puede ir. Existen barreras legales que impiden que un productor se vaya. Después, otra de las características es que los compradores y los vendedores están bien informados sobre el precio de los bienes, sobre los productos y las empresas que participan en el mercado. Después tenemos el mercado de competencia monopolística. En el mercado de competencia monopolística hay un ejemplo típico, me olvidé decirles, el ejemplo típico del mercado de competencia perfecta es, por ejemplo, el mercado de los commodities. ¿Qué son los commodities? Como bien dice el nombre en inglés, son los comodines. ¿Qué son los comodines? Son aquellos bienes que pueden ser uno u otro y da lo mismo. Ahí dentro de los commodities, los más conocidos, ¿cuáles son? Son el mercado de todos aquellos bienes que se comercian en la bolsa, por ejemplo, de Chicago, de Wall Street, o en Japón. Entonces, esos bienes van a ser principalmente todos los que están relacionados a los productos naturales, como por ejemplo la soja, el trigo, el maíz. Después, ¿qué otros mercados son commodities? ¿Qué otros bienes pertenecen a un mercado de commodities? ¿Qué otros bienes son commodities? Les dije el de la soja, el maíz, el trigo. ¿Qué más?
En el video decía el oro, ¿no? Muy bien, vieron el video. El oro, los metales preciosos, el oro, la plata, el cobre, el zinc. Ahora hay un bien nuevo que está muy de moda, no muy de moda, muy necesitado, que también pertenece a este mercado. ¿Cómo se llama? Que Argentina tiene reservas en eso. Es para el uso de las nuevas tecnologías. ¿El litio? El litio, exactamente. El litio, exactamente. Todos estos bienes son bienes que son homogéneos, que tienen esta característica de que se pueden producir en cualquier lugar y se comercian y se saca un precio en particular. Bien, en cambio el mercado de competencia monopolística es totalmente distinto a este mercado de competencia perfecta. Las características básicas que tienen es que los bienes están claramente identificados con una marca y esa marca hace que los precios o las características de los bienes sean totalmente distintas. Un ejemplo de ello es el mercado del calzado. Vieron que no es lo mismo, sobre todo voy a hablar de lo que conozco, que es el mercado de calzado de las mujeres, no es lo mismo si un zapato es Sarkany, si es de Paruolo, si es de Lady Stork o si es de, no sé, de otras marcas. ¿Estamos? No es lo mismo, difiere mucho el valor de los bienes. ¿Y por qué difiere? Porque la marca representa, da un tipo establece tipo de calidad, de diseño, de características que hace que no es lo mismo que un precio de un zapato de una marca cueste lo mismo que otro. ¿Estamos? Bien, entonces en este mercado existen muchas empresas que venden productos que son similares, pero tienen ciertas sutilezas que los hacen distintos. Estas sutilezas que los hacen distintos hacen que los productos sean diferenciados. Y entonces las empresas con poder de mercado empiezan a tener como poder monopólico porque se diferencian del resto. Bien. Y hay pocas barreras al ingreso. En este caso, es como si fuera un mercado de competencia perfecta. Después, otro de los mercados que tenemos es el mercado oligopólico. Y ahí les da como un ejemplo de mercado oligopólico el transporte aéreo internacional. ¿Qué pasa en este tipo de mercados? Se compiten pocas empresas y, por ejemplo, ¿cuántas empresas compiten en la actualidad hoy en el mercado de transporte aéreo? A ver. Muy pocas. Muy pocas. ¿Cuáles? A ver. Aerolíneas, LATAM, Flybondi. Claro, pero todas estas empresas se han agrupado en otras y hay las que compiten a nivel internacional, son 3. Vieron que están divididas en como grandes empresas de transporte aéreo. Creo que se llaman One World, SkyTeam, creo que se llama Star Alliance. Me parece que son las 3 empresas que reúnen todas estas empresas de transporte aéreo. Y después están estas como Flybondi, que son como otra categoría de transporte aéreo, que están como agrupadas en lo que se llaman las low cost. Entonces lo que hacen estas empresas es que generalmente pueden acordar los precios. Entonces se pueden producir bienes que son relativamente idénticos. Por ejemplo, si uno va a viajar a un país, bueno, va a recibir más o menos el mismo servicio. Te subís al avión, tenés un servicio de azafatas, te van a dar de comer, el avión va a tener no hay diferencias. Vas a llegar al mismo aeropuerto, vas a tener como el mismo servicio.
Entonces, esto permite que la competencia ya no sea por el precio, sino que la competencia van a ser por características que hacen específicamente a lo que puede aportar de diferencial cada una de ellas. Y lo que la empresa le interesa es no competir por precio, porque al no competir por precio pueden establecer precios más altos y pueden acordar que no compiten. Hay les da otros ejemplos que son, por ejemplo, para producir productos idénticos como Coca-Cola o Pepsi, o bien productos diferenciados como Renault, Clio o TAP. También existen barreras limitadas a la entrada. ¿Por qué? Porque hay legislación que impide que otras empresas pertenezcan al sector. Después tenemos el mercado monopólico. El mercado monopólico, por ejemplo, es el de la telefonía, el gas, la luz, la electricidad, y estos mercados en particular, en particular las características que tiene el mercado monopólico es que está regulado, generalmente va a estar regulado por el Estado o por los gobiernos. La principal característica es que existe una sola empresa que provee este bien, no existe competencia, no hay un sustituto cercano. Uno, si quiere reemplazar el agua corriente, no la puede reemplazar fácilmente por otro. La electricidad lo mismo, no tenés un sustituto cercano que lo provea. Hay barreras al ingreso, a la entrada, que protegen justamente al monopolista para que no compita con otras. Y otra de las características es que muchas veces se generan estos impedimentos que imposibilitan que una nueva empresa entre en la industria, ya que hay conocidos que pertenecen a un determinado lugar. Bien, pero ¿qué es lo que pueden hacer los monopolistas para, de alguna forma, obtener distinto tipo de ganancias? Una de las cuestiones que pueden hacer es la diferenciación de productos, las ventajas absolutas en los costos y las economías de escala. Principalmente ahora vamos a ver qué consiste cada una, pero una de las características principales es las barreras que existen para que nuevas empresas o para que otras empresas se ingresen dentro del mercado. Y esto generalmente lo que tiene en cuenta es que imposibilitan que intervenga dentro de este sector una nueva empresa y que modifique los beneficios que tienen los empresarios. Otra de las características que se van a sumar, esto lo digo que lo tengan en cuenta para cuando vienen parcial, que por ahí les pueden preguntar cuáles son las estructuras o las exigencias por las cuales no existen competencias en el mercado monopolístico. Entonces, acá es como para que ustedes tengan en cuenta todas estas condiciones, ¿no? Otras que tienen que haber exigencias legales, exigencias de capital y también hay exigencias naturales. Entonces le comentaba que una de las características, las primeras, es la diferenciación de los productos. Entonces, dice, una vez que existe un producto diferenciado, se comunicará por la publicidad y por la política de ventas. Este tipo de políticas, dicen, no solamente afectará a la demanda y a los costos, sino también a la propia organización interna de la empresa. Es muy importante que existan departamentos de promoción, de diferenciación, de marketing, de generación de productos. Y entonces la modificación de las preferencias de los consumidores, vieron que cuando ustedes vieron demanda y oferta, es re importante el concepto de la diferenciación de los productos y el concepto de establecer determinados criterios que hagan que los bienes sean distintos y que la gente quiera consumir más de esos bienes. Si uno tiene una preferencia sale una marca al mercado, se generan necesidades que si no hubiese sido por la publicidad y el marketing no estarían incorporadas. La gente no desearía tener esos bienes. Después de la publicidad y el marketing uno empieza a desear algo que hasta ese momento no lo tenía.
Bien, denme un segundo que mire una cosa. Ahí lo que nosotros tenemos que ver es si, ahí creen que viene una persona más, una alumna más. Otra de las características que van a generar el concepto de las ventajas absolutas es que en el largo plazo los costos de las empresas hacen que cuando los costos se van elevando, esta necesidad de mayores gastos o erogaciones para llevar adelante una actividad productiva hace que determinadas empresas se tengan que ir del mercado. Esto se puede explicar a partir de distintos factores. Las habilidades del personal, las técnicas que se tengan para producir. Hay empresas que son más eficientes que otras. También depende de si los productores son dueños de las materias primas o se lo tienen que comprar un proveedor. Un ejemplo de esto, por ejemplo, para citarles este caso, es lo de estos días. ¿Vieron las empresas que se dedican a la producción de automóviles? Como no pueden producir todos los bienes en el país, si no tienen bienes importados o los neumáticos pertenecen a otra cadena de producción, ahí tenían inconvenientes en la producción. Todo esto entonces va a interferir necesariamente en los costos, y cuanto más costos sean elevados, más difícil va a ser de permanecer con cierta ganancia dentro del mercado. Entonces es importante para que exista monopolio que haya una integración vertical. ¿Qué quiere decir la integración vertical? Que estén todas las empresas asociadas dentro del proceso productivo para producir todos los bienes necesarios que constituyen un bien final. O sea, que sea el productor de toda la cadena de bienes intermedios necesarios para producir un bien final. Y ahí les da ejemplos de este tipo de empresas: el acero, el cobre, los automóviles y el petróleo. También hay existencias de economía a escala. Entonces existen cuando esto está muy relacionado a lo que nosotros habíamos visto de los costos en el largo plazo. ¿Se acuerdan? Lo que cuando aumentaban las dotaciones de capital o la cantidad de trabajadores, esto iba a tener un resultado que se iba a producir cada vez más. Esto de las economías a escalas también pasa, que a medida que producimos más de un bien, los costos por unidad bien producido van disminuyendo. Esto va generando que a medida que se producen más bienes, los beneficios para las empresas son mayores. Eso es lo que buscan las economías de escala. Profe, sí. No, yo quería saber si había cambiado de Filimina porque yo veo la 2 todavía. Ay, sí. Esperen que, a ver, déjame que por ahí no se ve. Esperen que volvemos a cambiar. Gracias por decirme. Está reconvencida. ¿Ahí ves otra? Sí, ahí sí. Muy bien, ahora sí. Me sentí. Bueno, entonces ahí vemos las exigencias iniciales de capital, que esos son muy importantes para establecerse en un determinado mercado. Después también hay exigencias legales, hay muchos monopolios que están constituidos debido a licitaciones por parte del gobierno o el establecimiento de ciertas monopolios legales, y establecen que determinada área va a estar relacionada a una empresa. El ejemplo típico es Edenor y Edesur. Bueno, Edesur va a estar establecido en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y Edenor va a estar en el norte. Eso es un monopolio creado por parte del Estado, ¿no? Y ahí tenemos los distintos tipos de monopolios creados por un Estado. Puede ser la franquicia pública, exclusividad, dice, por parte de una empresa ofrecer un bien o un servicio, la licencia gubernamental, que ahí les da el ejemplo de las licencias de los taxis, de los escribanos, las patentes, los derechos de autor. Después también los monopolios se generan por exigencias naturales. Cuando una empresa es la única que puede proveer un bien o un servicio al mercado y lo provee de forma
de un precio menor al resto de las empresas, esto va a generar que exista lo que se llama monopolio natural. Y hay un ejemplo típico de la existencia de un monopolio natural, le dice que es la distribución de energía eléctrica, debido a que si se distribuye más el tendido eléctrico entre más cantidad de gente, el costo por unidad o la incidencia que tenga va a ser menor. Bueno, después tenemos el monopolio natural. Y ahí tenemos el ejemplo, esto que yo les decía, el monopolio natural, el gráfico del monopolio natural. Ahí tenemos la función de costos medios y la función de demanda del monopolista. Ahí ven que los costos medios por unidad son los que están, a medida que se producen más cantidad de millones de kilowatts, el costo por unidad de producción cada vez es menor. Después tenemos medidas que demuestran si dentro de una determinada economía hay algún grado de concentración. El grado de concentración quiere decir cuántas empresas compiten en el mercado. Cuanto menor cantidad de competencia hay, mayor es el grado de concentración. Y ahí para medir este grado de concentración tenemos dos tipos de coeficientes. Uno es el coeficiente de concentración de 4 empresas y otro es el índice de Herfindahl y Hirschman. Bien, ahí tenemos que el coeficiente de concentración de 4 empresas es el valor de las ventas que corresponden a las 4 empresas más grandes de la industria. Entonces un monopolio tiene un coeficiente de concentración del 100%, la empresa más grande y la única es responsable de toda la producción en el mercado. Y ahí dice que cuando tiene un coeficiente de concentración de las 4 empresas más grandes que producen más del 60% del total de la producción, se considera que es un mercado oligopolio. Y si es menor de un 40%, se considera que es un mercado competitivo. Esta definición es bien una pregunta que se puede tomar teórica en el parcial, que ustedes determinen cuáles son los índices que se establecen de grados de concentración y cuáles son los resultados que pueden dar esos índices, ¿sí? Bueno, y acá les da ejemplos de cálculos de los índices. Después tenemos el otro índice que es el de Herfindahl y Hirschman, que habla de que este índice es la suma al cuadrado de todos los participantes o del porcentaje de participantes de las 50 empresas más grandes, y entonces cuando este coeficiente es menor a 1000, se considera que el mercado es competitivo. Si es un mercado superior a 1800, se considera que es no competitivo. Y se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando dos empresas se están por fusionar que dice que van a trabajar conjuntas, se calcula este índice, y si el índice da superior a 1800, es probable que el Estado haga alguna objeción a esa fusión o adquisición por parte de las empresas. ¿Cómo se calcula el índice H+H? Es a través de la participación que tienen todas las empresas. Y suman el grado de participación, y si ese valor al cuadrado da más de 1800, ahí se dice que es un grado de concentración. Bien. ¿Cuáles son las limitantes o las medidas de concentración? Que a veces no se toman en consideración. Uno es el alcance geográfico del mercado, otro es las barreras a la entrada y la rotación de las empresas. Luego el tercero correspondería a la correspondencia que existe entre un mercado y su industria, cuál es la relación, si la empresa es la industria o si la industria tiene varias empresas. Eso es lo que hay que analizar. El alcance geográfico principalmente está relacionado a las medidas de concentración que a veces las empresas suelen llegar a tener dentro de un territorio económico que muchas veces puede ser un país, una región. Después, las barreras de entrada y rotación de las empresas son las medidas que se pueden tomar para que no se considere una concentración como una barrera de entrada, ¿no?
Y después esto que yo les explicaba entre la correspondencia entre un mercado y la industria. Acá, en este gráfico que vamos a ver las características de cada uno de los mercados. Vamos a tener el mercado de competencia perfecta, donde el número de empresas va a ser muchos. En el competencia monopólica también el número de empresas van a ser muchos. En el oligopolio van a ser pocos y en el monopolio van a ser una. ¿Cómo es el producto? El producto va a ser idéntico u homogéneo en la competencia perfecta. En los otros va a ser diferenciado. Y en el monopolio va a ser generalmente un bien único. Las barreras de entrada en competencia perfecta no hay barreras, en la competencia monopólica son moderadas y en el oligopolio es homogéneo. Y en el monopolio tenemos altas. Bien. Ahí tenemos los grados de concentración y tenemos ejemplos de cada uno de los mercados. Ahí las características de un producto homogéneo es las que yo les decía al comienzo de la clase, que ningún productor puede poseer el control sobre el precio, el cual viene fijado de manera impersonal por el mercado y frecuentemente en los productos agrícolas. Las materias primas y los bienes comercializados en mercados organizados. En cambio, en el producto o en el mercado oligopólico aparece cuando existen muchos productores de un bien o un servicio y los productores no poseen control sobre su propio precio del bien, sino que va a estar determinado por el mercado. Después, producto diferenciado. En competencia monopólica dijimos que los productos son diferenciados y en el oligopolio oligopolio diferenciado también. Y en el monopolio el producto es homogéneo, el productor tiene poder sobre el precio o la producción. Siempre va a tener sobre el precio o sobre las cantidades. Nunca se va a dar el caso de que el monopolista tenga control de los dos. O puede determinar cuánta cantidad va a producir o puede determinar a qué precio va a producir, pero nunca ambos. Normalmente está limitado en la práctica por la regulación estatal, muchas veces el monopolista es controlado por parte del Estado, y el ejemplo de estas son los servicios públicos como el agua, la distribución eléctrica y el servicio de las llamadas telefónicas. Bueno, y por último, en este apartado tienen estas características que recién estuvimos leyendo en particular, pero fíjense que es el mismo gráfico, ¿sí? Y acá tienen a qué capítulos del libro corresponde. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan en relación a esto? Nosotros hoy vimos como los rasgos generales de todos los mercados. La semana que viene, el viernes, es feriado, no van a tener clases con Nadia, y el martes próximo, cuando nosotros nos veamos, vamos a empezar a ver competencia perfecta, y el viernes con Nadia van a empezar a ver los ejercicios de mercados. Específicamente van a empezar primero con competencia perfecta y luego vamos a ver oligopolio y monopolio. Esos tres tipos de mercados tienen ejercicios, ¿sí? Así que estos días, si quieren tomarse unos días de descanso y retomar energías para fortalecer el resto de las materias o para repasar o algo, lo pueden hacer con tranquilidad, porque tenemos estas dos clases teóricas y recién después arranca lo práctico. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿Están tranquilos? Sí. Bien, bueno. Sí, profe, ¿dijo cuándo entrega las notas? Y mira, seguramente el otro viernes. Este viernes no, porque es feriado el otro. Ah, perfecto. Sí, así lo pueden ver. Ella, nadie tiene los exámenes, así que si tienen alguna duda de cómo se resuelve, lo ven ahí en la facu.
Pero me dijo Nadia que en líneas generales habían estado muy bien los exámenes, de que ella estaba contenta. Eso es lo que les comentaba al principio. ¿El resto alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, los dejo y los veo el jueves, no, el jueves no, el martes próximo, si Dios quiere. Bueno, gracias. Beso grande, hasta todos, saludos, a todos. Buen fin de semana, que descansen. Igualmente.